Muy buenas tardes y bienvenidos aquí un viernes más a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, horario en Canarias. Un abrazo para todos vosotros, los oyentes que nos seguís desde allí y para todos también que nos seguís desde California, desde México, cada vez nos seguís desde más países. Agradecida también en vuestro horario, eso sí, de mañana, que podáis seguirnos tan atentamente en el programa. Programa 142 de Mediando con Elena, en el que vamos a hablar de emprendimiento, pero un emprendimiento con corazón, del que a nosotros nos gusta, el emprendimiento que tiene que ver con lo social. Y vamos a hablar también de emprendimiento empresarial, por supuesto, y de grandes innovaciones. Ya en el programa anterior, la semana pasada, hablábamos de esos grandes proyectos de innovación y esa invitación que nos hacía Gemma Sanz para ir a IFEMA a seguir estos proyectos de innovación tecnológica y nos lanzaban también diferentes retos, pero con María Caso, que es la persona que tengo aquí, también vamos a hablar un poquito de estos temas. Después os la voy a presentar, porque antes tengo que recordaros que aquí tenéis el teléfono, el 696-865-228, repito, 696-865-228, y también podéis seguirnos, como siempre, a través de Facebook, de CLID Radio Televisión, de YouTube, o nos podéis escuchar, por supuesto, en cualquier plataforma como Ancho, como Spotify, plataformas también de música. Programa 142 de emprendimiento, y lo hacemos, y aquí tengo a María Caso Escudero. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Elena, un placer. Mil gracias por la invitación, deseando conversar contigo. Bueno, pues yo también te agradezco mucho el que estés aquí, porque tengo que decirte que tú eres concejala del Ayuntamiento de Madrid, fundadora de Demoslab, presidenta de Inacua, y trabajas también, lo que decíamos, en un poco directora del Futuro es Ahora, ¿no? Un momentito, las cosas que tiene el directo, porque estaba mirando tu perfil y se me fue un momentito. Exactamente. Además, en el Futuro es Ahora es un proyecto desarrollado en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas que constituye, pues, esta experiencia innovadora de participación democrática y digital para jóvenes que puedan formar parte de la construcción del futuro de España. Desde enero del 2022 eres miembro del Consejo Asesor del Alto Comisionado para España, Nación Emprendedora del Gobierno de España. Entre tus cargos anteriores destaca el de vicepresidenta de Talento para el Futuro, directora de Jam Startup Community y embajadora de la Comunidad de Madrid para el diálogo con la juventud. Asimismo, eres, como decíamos, emprendedora social y decidiste fundar hace 5 años una ONG sin ánimo de lucro, Inacua. Lo primero que me gustaría preguntarte, María, es, con tu corta edad, ¿cómo te ha dado tiempo para poder hacer tantísimas y tan maravillosas cosas? Bueno, yo creo que somos muchos los jóvenes que tenemos ganas por cambiar las cosas, que nos juntamos y creemos en pasar de las palabras a los hechos, ¿no? y en hacer proyectos. Entonces he tenido la suerte de encontrarme, desde que estaba en el colegio, incluso diría, con profesores que nos han apoyado siempre desde los inicios, con compañeros en la universidad, en todos los entornos de la movilización social, con gente con ganas de hacer cosas. Si hubiera sido yo sola, seguro que no habríamos hecho nada. Lo bueno ha sido siempre encontrar pues esa marabunta de gente que ha estado dispuesta a complicarnos un poco la vida, porque seguramente sería más fácil si no hubiéramos montado todos estos proyectos, pero creemos que es la manera en la que podemos hacer un poquito mejor nuestra sociedad. Así que, bueno, aprovechando mucho el tiempo y sabiendo que para mí es una forma de vivir, es una vocación, entonces que no tengo otra posibilidad y que es la manera en la que me gusta aportar valor al mundo y mientras pueda seguir haciéndolo, lo haré. Bueno, una manera increíble de aportar lo que estamos comentando. Fíjate, como emprendedora también es nuestra patrocinadora, en este caso patrocinador Plissé Atelier. Ya sabéis que semana tras semana traemos sus diseños
que no sé cómo lo haces, Julia, pero van exactamente a medida. Incluso han llegado a preguntarme, fíjate, si me tomas medidas antes. Y no, de verdad que no. Tus diseños son tal cual para venir y ponerlos. Y además tú sabes que hoy vengo de rojo, que me encanta ese color. Así que muchas gracias, Plissé Atelier, nuestra tienda de diseño de moda en Valencia, pero que también está online. O sea que ya mismo ya no tenéis excusa para buscar esos maravillosos diseños exclusivos de Plissé Atelier. María, pues grande emprendimiento, ¿no? Grandes personas y jóvenes, lo que decíamos, porque a veces dice, bueno, la gente joven, pues no tiene todavía experiencia, pero tienen muchas ideas, ¿no? Fíjate que nosotros que trabajamos también en la universidad, que tenemos también unos premios, que los premios Motiven, que es premios que tenemos de emprendimiento a estudiantes que tienen ideas, no desarrollar proyectos, pero sí ideas emprendedoras, y participamos en un festival también con otras universidades para poder hablar de sus ideas, pues te das cuenta del gran talento que tienen, ¿no? Cuando tú das oportunidad a la gente joven, cuando te sientas y escuchas, ¿no? Como estamos haciendo ahora, pues te das cuenta que realmente tienen muchísimo que aportar. Desde luego, yo creo que sobre las personas jóvenes hay muchos mitos, ¿no? Y hay muchas grandes teorías, pero la realidad es que cuando les das la oportunidad, como tú decías, cuando les metes en los equipos, tanto de la empresa, yo cuando El Futuro es Ahora era un proyecto que empezó dentro de una empresa internacional, porque su CEO decidió confiar en una persona que tenía en ese momento 23 años y que entraba a formar parte de un comité de dirección de una empresa internacional, ¿no? Y que decidió que una persona joven lo liderara. Ahora El Futuro es Ahora es una entidad independiente que hemos fundado junto a otras personas en Demos Lab, pero el hecho de que alguien te dé esa confianza pues genera esos cambios, no solo en la empresa, en el mundo social, efectivamente, en las ONGs, ¿no? Muchas veces me preguntan qué tenemos que hacer para atraer a jóvenes. No hay que hacer grandes campañas de marketing, lo que hay que hacer es darles la responsabilidad, permitirles liderar proyectos, que estén también en la toma de decisiones, porque eso hace que al final formules los proyectos y generes un lenguaje que directamente es atractivo para los jóvenes y por supuesto en la política, porque también tenemos que estar ahí, ¿no? Yo defiendo que las personas jóvenes, independientemente de la experiencia, al final las personas mayores aportan experiencia, pero no solo porque tengan edad, sino porque han vivido muchas cosas. Las personas jóvenes hemos vivido otra realidad también, y hemos vivido una realidad y un momento actual que como jóvenes solo lo hemos vivido los actuales, ¿no? Entonces, esa complementariedad y ese diálogo intergeneracional es fundamental en cualquier proyecto. Así es, ¿no? Y qué necesario también el ser emprendedor social, lo que decíamos, ¿no? Porque en el programa anterior, Ángel nos decía, es que las empresas también tienen que trabajar con la inclusión de personas que están en riesgo de exclusión social o desde la diversidad, ¿no? Porque que cada vez pues, somos también sociedades pues, mucho más diversas, ¿no? Y emprender desde lo social es una forma también, como tú dices, de poder contribuir con nuestro granito de arena poco a poco a cambiar el mundo, ¿no? Este proyecto de Tanzania a mí me parece maravilloso. ¿Nos puedes contar un poco más Claro que sí. cuál es tu ONG, en qué consiste, qué es lo que hacéis en Tanzania? Por supuesto, quiero hacer una pequeña una premisa antes y ahora me meto con Tanzania. Yo creo que el emprendimiento es fundamental y tú lo decías, porque el emprendimiento, que yo creo que social debería ser todo emprendimiento, en cualquier caso, es importante ponerlo de relieve, pero creo que ya no se puede hacer empresa sin pensar en el impacto social, sin pensar en el impacto medioambiental y sin querer dar respuesta a los retos sociales, pero es fundamental porque aporta respuestas innovadoras. Cuando nosotros decidimos trabajar en Tanzania, decidíamos hacerlo en una sociedad pues profundamente desigual, en un mundo que reparte de manera desigual los recursos y para abordar un reto enorme que es el de la pobreza, el de la desigualdad de género. Lo que te aporta el emprendimiento social son respuestas innovadoras para esos retos que si no se quedan enquistados, ¿no? Entonces es imprescindible que generemos conciencia y que generemos vocaciones emprendedoras porque es la única manera de dar respuestas distintas a situaciones que si no, y en la cooperación internacional al desarrollo se ha visto, pueden suponer bueno, pues alargar situaciones de desigualdad que ya se estaban dando. Entonces desde Inacuga lo que un grupo de estudiantes quisimos compartir fue lo único que entendíamos que teníamos. Cuando entramos en la universidad, este grupo de compañeros y compañeras, un profesor nos dijo que si el mundo se redujera a 100 personas, solo 7 entrarían en la universidad.
las otras 93 personas del mundo no irían nunca a la universidad. Por lo tanto, los estudios universitarios ya suponían un factor de desigualdad o una palanca de transformación y cambio. Entonces, quisimos crear un proyecto a partir de la educación, porque al final todos los grandes cambios parten, y lo sabemos todos y todas, y es un gran campo de batalla, la educación. Entonces creamos un proyecto que aunaba la educación con la cooperación con el emprendimiento y, por supuesto, con el liderazgo de las mujeres. Ha ido mutando mucho ese proyecto, que empezamos un grupo de jóvenes estudiantes y que ahora trabajamos junto a otras entidades, sobre todo entidades tanzanas, locales, pero el ADN es el mismo, es querer crear redes de sociedad civil, es decir, mujeres en Tanzania y hombres en Tanzania que ya son emprendedores y emprendedoras, a lo mejor tienen una pequeña tienda, a lo mejor dan clase, trabajan en un hospital, trabajan en la universidad, crear esas redes para que un tejido social fuerte y unido tenga más herramientas y luego dotarles con herramientas formativas. Muchas veces los propios formadores son personas tanzanas que ya están liderando cambios. La verdad que la cooperación ha sufrido muchos cambios en los últimos años y uno, creo que buenísimo, es que al final las soluciones tienen que partir del terreno, ¿no? Entonces, nuestro proyecto también ha cambiado mucho y en ese sentido ahora todo el protagonismo, todo el liderazgo lo tienen las entidades sociales tanzanas que conforman lo que llamamos el Tanzania Forum, que es un grupo de ONGs locales que se reúnen anualmente para tener más fuerza, que empoderan a mujeres para que éstas tengan un salario, para que tengan un trabajo y para que puedan sacar adelante a sus familias, muchas veces saliendo de contextos de violencia, y eso es en lo que estamos centrados, en ese ODS también 17, es decir, en el de crear alianzas para resolver los retos. Y esto empezó más allá del proyecto de jóvenes que queríamos compartir la educación o compartir los recursos que teníamos. Hicimos todo un análisis en nuestro trabajo final de máster que era analizar cuántas ONGs existían en Tanzania, y en solo una pequeña zona había más de 300. Lo que ocurría con esas más de 300 ONGs es que no se conocían entre ellas. Eso es lo que estaba yo pensando, que quizás el problema es que no estaban conectadas, ¿no? Y muchas veces la labor en realidad es de ser catalizadores. Ajá. Es de crear esos espacios en los que ellos y ellas puedan tener más recursos, formación y crear proyectos conjuntos. Y eso es lo que estamos haciendo. Apoyamos también proyectos pioneros que impulsan ellos y ellas como todo proyecto de emprendimiento, con un capital semilla que luego pues pueden ir escalando y haciendo proyectos viables y sostenibles. Es cierto esto que dices, porque a veces hay, como decía Gandhi, hay muchas personas haciendo pequeñas cosas que al final son grandes en el mundo, ¿no? Pero el problema es que no se conoce lo que tú dices, que no se sabe dentro de la misma región qué recursos tienes, qué otras, lo que tú dices, entidades están trabajando proyectos parecidos, o si no parecidos, con los que tú puedas también colaborar para poder hacer un proyecto mayor, ¿no? Y yo, bueno, creo que, como tú dices, la clave para poder cambiar el mundo, ¿no? Aquí en Mediando con Elena, lo que nos ilusiona evidentemente es poder llegar a través de este maravilloso altavoz que es la radio, en este caso Click Radio Televisión, pues poder contar historias, ¿no? Poder llegar a las casas y transmitir la importancia que tiene la cultura de la paz, del diálogo. Por eso nosotros nos dedicamos a mediar, ¿no? Siempre partimos del supuesto de que hablando se entiende la gente, pero para que eso sea posible, entendemos que el cambio pues está en la educación. Totalmente. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Me gusta mucho definir a la democracia como una conversación y parece algo muy evidente, pero es que hemos perdido la capacidad de establecer diálogo, hemos perdido la capacidad de llegar a acuerdos, de encontrar consensos, de poner lo prioritario delante y las diferencias como una fortaleza que nos hace mejores, ¿no? Y la educación tiene esta gran labor. Yo creo que cada vez son más los proyectos educativos pioneros que están poniendo de relieve la importancia de la educación en valores, la educación sobre los derechos, la educación sobre nuestros deberes también como ciudadanos, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer y que es la única manera de arreglarlo. Yo creo que además aquí cada uno y cada una tenemos un papel, porque de conversaciones formamos parte todos y todas, ¿no? Y de verdad creo que esos cambios, establecer un reto y entender que lo compartimos y que lo podemos hacer desde el diálogo es básico. Así que igual que una conversación suele acabar en un abrazo, pues la democracia, que es una conversación, estoy convencida de que tiene que acabar en esos abrazos.
Bueno, ojalá que sea así, porque fíjate tú, como tú dices, muchas cosas han cambiado en los últimos años y pensamos que sería interesante volver a ese liderazgo, sobre todo el liderazgo político emocional. Hablamos de un liderazgo emocionalmente responsable, ¿no? Donde el político vuelva otra vez a estar absolutamente conectado con el ciudadano, ¿no? Que le escuche. Nosotros pensamos que los primeros, fíjate, mediadores eran los alcaldes de los pequeños pueblos, los concejales, ¿no? Como en este caso eres tú y representas el Ayuntamiento de Madrid, que es pequeñito también, como decíamos, ¿no? Porque realmente pues tú te podías hablar con tu alcalde, con tu concejal, cuando pasaba por la calle, cuando estaba en el bar, aunque no fuera evidentemente el mejor momento, ¿no? Para poder transmitirle pues tus inquietudes, pues señor alcalde, me hace falta aquí pues una acera o necesito más contenedores o necesito, pues tenemos un problema con el reciclaje o más parques infantiles o más zonas de ocio para la juventud. Es decir, poder transmitir un poco todo esto, ¿no? Y realmente, fíjate que la labor de mediar, quien mejor la hacía era el concejal y el alcalde, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti esa labor del político emocionalmente responsable? Me parece esencial y de hecho, bueno, yo creo que es que la política local, y ahora vamos al resto de la política, pero la política local, lo que tú dices, el alcalde, el concejal, la concejala, al final vivimos, somos vecinos y nos preocupa lo mismo que le preocupa a los vecinos. Lo que ocurre es que durante mucho tiempo se ha desprestigiado la política y yo animo mucho a que repensemos a la política como un servicio público del que debemos formar todos parte en algún momento de nuestra vida, igual que formamos parte de una ONG, la política es la gestión de lo común, ¿no? Entonces, en la política local, la gente desconoce muchas veces que te puedes seguir acercando a ese alcalde, que te puedes, en nuestro caso el Ayuntamiento de Madrid, pues evidentemente es un ayuntamiento de 3 millones de personas, pero te puedes acercar al concejal presidente o la concejala presidenta de tu distrito, ahora que estamos en San Blas, ¿no? Por ejemplo, y plantearle en el pleno del distrito de tu ciudad todos los retos de tu calle. El problema es que la ciudadanía desconoce esas herramientas y se piensa que muchas veces está más alejado la política de su día a día, pero primero la política vertebra todo desde que encendemos la luz hasta que nos volvemos a acostar por la noche, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuáles son los canales en los que nosotros podemos comunicarnos y normalmente respondemos a todo. Ahora igual no te hablen por la calle, pero te hablan por Instagram. A mí me escriben por Instagram, me escriben por LinkedIn y respondemos y te escriben al correo institucional que es público en el portal de transparencia y contestamos y recibimos a todo el mundo en el despacho. Y muchas de las cosas, y esto es así, que resolvemos en los plenos son porque alguien nos las ha puesto en conocimiento. Si ningún vecino se hubiera movilizado por Torrearias, que estamos cerca, o por cualquier otro tema, la persona que tiene que hacer frente a esas decisiones no lo conocería. Por lo tanto, el poder de la ciudadanía es enorme. El otro día en el Congreso de los Diputados, hablando también de cooperación, ¿no? y de impacto positivo, se llevó una iniciativa legislativa popular que firmaron 700.000 personas al Congreso de los Diputados y salió a favor con todos los votos, menos un grupo, pero salió a favor. La importancia de esas personas cuando ponen esa firma es fundamental. Entonces yo creo que en democracia es esencial que conozcamos el valor tanto de nuestra palabra como de nuestras firmas, como por supuesto a la hora de trasladarle a un político nuestras inquietudes. Los políticos estamos deseando que nos lo hagan, que nos trasladen inquietudes y siempre normalmente respondemos y hace mejor nuestro trabajo. Al final la política es la intersección entre las necesidades de la ciudadanía y los recursos a disposición de la administración pública. Por lo tanto, esa conversación es esencial. Claro, es importante y a través de esos portales que tenéis de transparencia, lo que tú dices, pues uno se puede poner en contacto con vosotros. Y sobre todo, pues como tú dices, animar también a los más jóvenes, ¿no? A los más pequeños a que participen, como tú dices, porque, a ver, los niños de hoy serán los ciudadanos del mañana, ¿no? Entonces, pues es bueno que ellos conozcan también, que acudan de vez en cuando a los plenos, que te sorprende muchísimo las ideas, ¿verdad?, que tienen revolucionarias en todos los sentidos y escuchar también a la gente joven, ¿no? ¿Qué ideas tienen, qué impresiones? Porque al fin y al cabo lo que tú dices, están viviendo el aquí y el ahora, el momento político, social, cultural o de crisis sanitaria, ¿no? Como hemos pasado con la pandemia recientemente. Entonces, ellos también saben qué necesitan o qué creen que necesitan de cara al futuro. Entonces, el crear esos espacios donde ellos puedan participar, yo lo veo también
muy útil. Es esencial. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid tenemos lo que se llama el Pleno de Infancia, el Pleno de Adolescencia, lo hacemos tanto en Cibeles, a nivel de toda la ciudad, como en cada uno de los 21 distritos, una vez al año. Y es esencial. Los niños y niñas no solo se empoderan, no solo nos trasladan todo lo que ven a su alrededor, tú lo decías, basuras, limpieza, parques. El otro día en el Pleno de Infancia nos contaban que es que los columpios que se están instalando ahora no les gustan. Claro, es que eso es imposible que nos enteramos los políticos si no nos lo dicen los niños y niñas, que son los usuarios de los parques, ¿no? Entonces estamos ahora intentando co-crear los parques junto a ellos para que pues, la zona verde sea como ellas quieren, la zona de juego sea como ellos quieren. Entonces es esencial, primero, porque mejora la política pública, pero segundo, porque creamos esos ciudadanos concienciados del futuro y necesitamos que la ciudadanía sea consciente del valor de su voto, que sea consciente de los deberes que tenemos, porque formar parte de la democracia, aparte de que es el sistema más poderoso y que más garantiza los derechos, pero también más débil a la hora de defenderse a sí mismo, requiere de que todos y cada uno lo hagamos cada uno de los días. Pues fíjate que nosotros defendemos también las ciudades mediadoras. Partimos de Tonucci. Tú sabes que Tonucci, como gran psicopedagogo, él hablaba de la necesidad de que el niño, hablando de niño, pues estuviese seguro en la ciudad, ¿no? Y que pudiese tener derecho a esa educación y por tanto disfrutar de la misma, ¿no? El derecho a ser niños, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero también partiendo de ese principio de ciudad educadora, de la que habla Tonucci, nosotros nos lo llevamos al ámbito de la mediación. Y es una mediación o intermediación, como tú dices, entre el ayuntamiento, entre lo público y lo privado, entre el menor también o el joven, que al ser, fíjate, más participativo, al tenerlo en cuenta, al escucharlo, al ver también incluso a autoridad, como puede ser la autoridad policial, como alguien cercano, ¿no? Todos esos proyectos de policía de barrio, de proximidad, donde tú de alguna manera pues ves que está ahí, que te puede ayudar la persona que es cercana, que no está solo para poner multas, no para sancionar o para, como dicen ellos, pues echarte la bronca, sino que también están para acercarse y para ayudar, como tú dices, a los ciudadanos, y ellos son ciudadanos. Entonces, cuando involucras a la infancia y a la juventud dentro de lo que es la función pública, yo creo que es otra cosa, porque cuando ellos ven, me escuchan, pues mira, me tienen en cuenta mis ideas, lo que tú dices, incluso se plantean pues resoluciones, ¿no? Leyes o proyectos o reales decretos en función de lo que ellos están comentando, pues eso contribuye a ciudadanos que yo entiendo, fíjate, que también es sano a nivel de salud mental. Totalmente. La desafección y por lo tanto los problemas de salud mental asociados a esto vienen de que tú sientas no tanto de que existen problemas, sino de que nadie resuelve los problemas, de que tus problemas no importan, ¿no? Entonces es muy importante por eso, tanto por el contenido de la política pública como por el propio proceso, porque la ciudadanía sea parte del mismo, que exista esa interlocución y esa conversación. Y nosotros lo vemos mucho con los jóvenes. Cuando yo entro en el ayuntamiento, yo vengo de la sociedad civil, yo vengo a trabajar con jóvenes y con todos los proyectos que hemos hecho los hemos hecho siempre junto a los jóvenes. Entonces, cuando he empezado a hacer propuestas e iniciativas que se han llevado luego al pleno y se han votado, lo he hecho de la misma manera que venía haciéndolo antes, trabajando junto a los jóvenes. Y muchos de ellos, junto a las entidades, junto al Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, junto a distintas entidades asociativas que reúnen a miles de jóvenes de nuestro país, cuando de repente han visto que se podía hacer juntos, porque la proposición que yo llevo al pleno, de salud mental, por ejemplo, o de formación profesional, que fue aprobada por unanimidad y que de nuevo lo que busca es abrir el ayuntamiento a los jóvenes. Pues ellos mismos, cuando han formado parte del proceso de elaboración de la política pública, no solo han podido sumar sus ideas, sino que de alguna manera han visto que la política no es ajena a ellos, que es permeable, ¿no? Yo creo que la política, al final, la institución, la democracia, ya no es el Estado únicamente, ya no es, hace mucho que dejó de ser únicamente el Estado y, desde luego, cuando hablamos con Policía Municipal nos lo dicen mucho, ¿no? Las labores que realiza ahora la Policía Municipal, y cuando hicimos la proposición de salud mental estuvimos hablando con ellos. Muchos de los casos que siguen nuestros agentes tutores, los agentes tutores son un cuerpo dentro de la Policía Municipal que se dedica específicamente a infancia y juventud y que son vocacionales. Es un trabajo, ni siquiera llevan el uniforme con la idea de acercar, ¿no? Porque muchas veces vemos a la autoridad con el uniforme y eso genera más distancia. Bueno, pues ellos no llevan uniforme, son unos profesionales absolutamente vocacionales y nos decían que una de las cosas que más siguen son a jóvenes con riesgo de suicidio.
Es decir, que no están siguiendo ni delincuencia, ni... por supuesto que sí, porque vivimos en un país muy seguro y una ciudad muy segura, pero que es que además están promoviendo nuestro bienestar y están ayudando a que vivamos mejor. Por ejemplo, una de las cosas que nos dicen mucho cuando visitamos las comisarías es que a los niños y niñas no se les puede hacer esto que cuando yo era niña me lo decían mucho, ¿no? La policía es el coco, cuidado con el coco, pórtate bien que viene el coco. Claro. No, al revés, hay que hablarles de la policía como un servidor público más, como lo puede ser el médico al que vas para que te cure. Pues la policía es pues esa parte del Estado que te da la seguridad, que te da la libertad de ser quien quieras ser y de vivir tranquilamente en esta sociedad. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental, de nuevo, porque mejora el contenido de la política pública. Estoy convencida de que, por ejemplo, la proposición de salud mental que llevamos era mejor gracias a que la habíamos co-creado con la sociedad civil, con la Federación Madrileña de Salud Mental, es decir, con la gente experta, también con los jóvenes, que son los que al final van a recibir la política pública. Porque muchas veces se hacen políticas sobre juventud, pero no se ha contado con los jóvenes. Y luego nos extraña que los jóvenes no la aplican, no la desarrollen, ¿no? Y como por la propia afección, ¿no? En lugar de hablar de esa afección, hablemos de adherencia, la propia adherencia que consigues lograr en esos jóvenes. Y aquí un dato muy interesante. Cuando nosotros hacíamos encuestas sobre la participación de los jóvenes en la democracia, en la sociedad civil, en el movimiento asociativo, veíamos que más del 80% de los jóvenes se siente vinculado a alguna causa social y estaría dispuesto a entrar en política si supiera que su acción, y entiendo la política de manera amplia, una asociación es política, una asociación de vecinos, una asociación de lo que sea. Entonces, estarían dispuestos a entrar en política si supieran que su acción va a generar un cambio. Por otro lado, hay más del 90% de los jóvenes que no se siente representado por las instituciones tal y como están ahora. Entonces, hay que conseguir conectar ese entusiasmo, esa ilusión de la que hablábamos al inicio de nuestra conversación, con esa institución, y la única manera es que haya jóvenes que sean intermediadores, que sean ese canal, ese catalizador, y a la vez que seamos valientes y nos abramos a esas nuevas generaciones, tanto en la política como en el resto de proyectos empresariales y sociales. Totalmente de acuerdo, ¿no? En la necesidad, de nuevo, de mediar, ¿no? De lo que tú dices, de ir haciendo esta intermediación grupo por grupo, igual que hacemos con asociaciones de vecinos, ¿no? O con cualquier otra asociación de etnia gitana, como la Fundación o Secretariado Gitano, o cualquier otra entidad, ¿no? O sea, el poder hablar con ellos y lo que tú dices, implicarlos, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú sacas un proyecto de ley, lo que tú dices, pero que no lo he hecho yo, o sea, que no me has preguntado, ¿no? Como experto, o no me has preguntado como ciudadana, ¿no? Pero sí, cuando es algo que yo me he sentado contigo, que te he dicho, pues, cuál es la realidad, cómo lo veo yo, como tú dices, como persona joven, qué es lo que espero de vosotros como políticos o de la administración en concreto, pues lo que tú dices, hay una mayor implicación. Luego, con esa mayor implicación, habrá también un mayor respeto hacia la autoridad, por una parte de la autoridad legal, moral, los jueces, los policías, como la autoridad también de respetar pues que las ciudades pues tienen normas, a estas normas les llamamos leyes y que las leyes son de obligado cumplimiento, así nos lo dice por el Código Civil y el Código Penal, ¿no? Pero esa implicación, como tú dices, es básico. María, temas interesantísimos todos los que estamos hablando. Yo estoy aquí encantada, ¿no? Disfrutando de nuestra charla de café a estas horas, pero tengo que formularte una de las preguntas precisamente que hacían los trabajadores, va en la línea, fíjate, de hablar de esta propuesta que hicisteis desde el Ayuntamiento de Madrid para la salud mental y, sobre todo, lo más importante, la prevención del suicidio. Porque tú ahora mismo nos relatabas, de hecho, cómo la policía hace ese seguimiento de las personas. Es cierto, como profesional que soy del ámbito de la psicología, que yo sí que he visto ese aumento de la psicopatología infantil y de adolescencia a raíz de la pandemia. No es como que la pandemia nos ha abierto la caja y de los truenos, ¿no? Y claro, nuestra preocupación es qué podemos hacer como personas, como profesionales, como educadores, lo que tú dices, pues para mejorar la salud de las personas pues más jóvenes, porque la verdad es que cuando alguien te traslada esa idea, ¿no? Y recientemente a mí me lo trasladaron, me preguntaron directamente, ¿tú has perdido a algún paciente? Cuando alguien te dice eso, imagínate, sientes que se te encoge el alma, María. En ese momento
notas cómo tiemblan tus pies y todo lo que tú llevas trabajando como profesional en años, de repente es como no sé nada, ¿no? Como que se para ahí el mundo. Y es que te da mucha tristeza que alguien joven, que sabes que tiene toda la vida por delante, ¿no? Con esas oportunidades, lo que tú dices, con esas brillantes ideas que tenéis, de la capacidad de buscar el medio, de la fortaleza, lo que tú dices, hay que echarle las horas que sean, pues se le echa, pues la verdad es que es triste, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Porque hablar del suicidio y hablarlo en medios públicos es siempre complicado. Bueno, yo aquí quiero animar a que se vea un documental que acaba de sacar la televisión pública, que además va sobre el suicidio, son 4 capítulos y están muy bien hechos con profesionales, o sea que yo creo que antes se tenía mucho miedo a hablar de esto y poco a poco vemos que incluso, como digo, una televisión de primer nivel se ha comprometido con ello y yo creo que es muy importante que hablemos. Es muy importante que hablemos de ello porque los datos están ahí y porque los datos no dejan de subir. Cuando nosotros empezamos con, y ahora voy a tu respuesta, pero cuando nosotros empezamos con la investigación de por qué una ciudad como Madrid tenía que asumir un plan integral de prevención, fue porque empezamos a sumar las cifras de personas que se habían suicidado desde el año 2000. Yo ahí tenía 2 años, o sea, que prácticamente en toda mi vida en este país se han suicidado más de 84.000 personas. Hasta que no sumas todas las personas que se han suicidado cada uno de los años, no te das cuenta de que las cifras son alarmantes. Muchas más personas que han fallecido por suicidio que por accidentes de tráfico. En la franja de personas jóvenes ya es más posible que si tú tienes un hijo o una hija a día de hoy, si yo tengo un hijo o una hija el día de mañana, es más probable que muera por suicidio que por cáncer o por un accidente de tráfico. Entonces la realidad, y por eso nuestra motivación de ponerlo en la mesa y de que la ciudad asumiera su papel era que es dramática y que por no hablar de ello no deja de existir la realidad, porque si la estrategia de no hablar de ello y que sea un tabú hubiera funcionado, no tendríamos las cifras crecientes que tenemos actualmente, que hemos superado durante 2-3 años la cifra de los 4.000 personas fallecidas anualmente, ¿no? El COVID además yo creo que ha puesto sobre la mesa claramente un auge de los problemas de salud mental. ¿Qué pasa? Que la sanidad en general, la salud, es una competencia compleja que implica tanto al Estado como a la comunidad autónoma como a los municipios. Y en el caso de la prevención es una competencia enteramente municipal, pero que los municipios, las pequeñas ciudades y las grandes ciudades no han sido capaces de desarrollar profundamente. Con el problema de la salud mental ocurre que si dejamos de lado la prevención y la promoción de la salud mental, competencia de los ayuntamientos, y solo nos vamos a la competencia autonómica, que es sanitaria, que es donde entráis los profesionales una vez existe un problema de salud mental, es que acabas teniendo una sociedad únicamente medicalizada, es decir, que no actúa sobre la salud mental hasta que existe un problema. Pero, y esto nos lo decía un psiquiatra que participó en la elaboración de la proposición, que al final, si seguimos de esta manera, vamos a acabar teniendo generaciones enteras de suicidas, porque solo trabajas a la hora de cuando ya ha aparecido el problema de salud mental. La única manera de revertir estos datos, de conseguir tener unas generaciones sanas, unas generaciones que piensan, que quieren crear su propio horizonte, que es un futuro diferente al que vivieron nuestros padres, es trabajar en la prevención y la promoción. Y esa es la apuesta que nosotros presentamos en el Ayuntamiento de Madrid. La prevención y la promoción es esencial, se tiene que dar en los colegios, se tiene que dar en coordinación con todos los servicios. Policía es uno, pero hay muchos más. Todos los servicios sociales, con los propios hospitales, con Madrid Salud, te hablo de mi ciudad, pero en cualquier otra, ¿no? Entonces, al final planteamos una proposición que entendíamos que podía ser modelo para otras ciudades, para que en la salud mental no se tiren administraciones las competencias unas contra otras, sino que trabajen conjuntamente. El Estado es esencial a la hora de establecer los profesionales, por ejemplo, cuántos psicólogos tenemos por habitante, cuántos psiquiatras, pero la comunidad es esencial a la hora de que cuando existe un problema no te juegues la vida por si tienes dinero o no tienes dinero para pagar una consulta, ¿no? Y que exista un sistema público que ampare eso, pero los municipios también son esenciales en crear una serie de condiciones, porque si no, la realidad de los datos está ahí. Cuando nosotros llevamos la proposición, lo decíamos, ¿no? Que 2 de cada 3 familias en nuestra ciudad tienen un problema de salud mental grave, que la salud mental va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo en el año 2050. Entonces, si no queremos que este problema siga creciendo y queremos revertirlo, la única manera de actuar es sobre la prevención.
Pues no puedo estar más de acuerdo como profesional, como tú dices, del ámbito de la psicología y además como profesora de la universidad, pues no puedo estar más de acuerdo en que las vías es la educación, lo que decíamos, ¿no? Y por otra parte, como estamos diciendo, pues acudir a proporcionar la ayuda con la prevención para que pueda llegar a todo el mundo y lo que tú comentas, ¿no? Que no haya desigualdad tampoco, ¿no? Que no sea algo que solo unos pocos, como tú dices, pues puedan optar al ámbito público, sino que todo el mundo pueda tener derecho a recibir también la ayuda que si la necesita y si no, pues para poder trabajar también los especialistas en estas campañas de prevención, lo que decíamos, mano a mano, como comentábamos también con los usuarios, ¿no? Con vosotros, con la administración pública, pues para que cada vez vayamos sumando, que es un poco también lo que queremos con nuestros programas de mediar, ¿no? De mediaciones que todo suma, ¿no? Como decíamos también el otro día, pues los win-win famosos, ¿no? Que podamos sumar y ganar, además que sintamos que estamos aportando y haciendo cosas importantes para una realidad que está presente, como tú dices, desgraciadamente, y que necesita pues, de todo nuestro conocimiento y de nuestra fortaleza para poder seguir trabajando en este sentido. Por eso la educación, y ahora me voy a Tanzania, ¿no? Tan bonito este proyecto que estáis haciendo, porque también ahí necesario, ¿no? Que haya, yo digo que escuelas del amor, fíjate María, yo creo que nos faltan esas escuelas también, nos falta para poder revertir esa salud mental, pues más cariño, más afecto, porque si algo nos privó, fíjate, la pandemia fue de la necesidad de abrazar, de sentir físicamente, ¿no? Y las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo, pero es verdad que a veces pues contribuyen también a que desde la distancia podamos estar comunicándonos, que es maravilloso, por otro lado, pero claro, me falta ese abrazar, ese tocar, ese sentir, ¿no? De alguna forma que es lo que hace que podamos empatizar, que podamos generar también pues, esos famosos neurotransmisores que nos dan la alegría y la vitalidad necesaria y tan protectores, ¿no? De nuestra propia salud mental. Así que maravilloso también volver ahí. Pero creo también, fíjate firmemente, que los poderes públicos tenéis que poner también el foco en la familia. La familia yo creo que es la gran olvidada durante muchos años, como que le hemos ido dando la espalda, pero realmente, fíjate, cuando hablamos de educación, la educación moral recae en la familia. La educación moral no es cosa de los colegios, no es cosa de las asociaciones, mucho que podamos evidentemente hacer, ¿no? Pero ¿qué piensas tú de darle ese peso, de volverle todo ese al motor social por autonomasia, ¿no? Que es la familia? ¿Cómo lo ves tú? Lo veo esencial. Al final, cuando intentamos pensar mucho en referentes para hablar de estos temas o referentes para muchas otras cosas, para que los niños y niñas sean libres, para que vivan en entornos seguros, para que puedan soñar en ser quienes quieran ser, pensamos normalmente en que vean referentes fuera, pero la realidad es que aquello que nos vertebra a todos y que compartimos en la gran mayoría de los casos es que tenemos una familia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner el foco primero en la diversidad de las familias, en que la libertad de que cada uno forme la familia que quiera es esencial, y a la vez dotarle de recursos a esas familias para que puedan ser modelo y se crea en ello. Yo creo que, cada vez más, por ejemplo, proyectos educativos incorporan a las familias. Nosotros en los proyectos de Tanzania no podíamos trabajar, por ejemplo, con las mujeres sin tener en cuenta que las mujeres eran los motores de la familia. Y por lo tanto no podíamos pensar en proyectos en los que no hubiera niños, porque entonces la mujer no iba a venir al proyecto. Entonces, yo creo que es importante poner sobre la mesa esta realidad y que sí está en el corazón de las políticas públicas pensar en las familias, pero es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer, y que muchas veces cuando, por ejemplo, ahora hacemos políticas para fomentar la natalidad, para fomentar, en realidad no estamos pensando en dar cohesión y en dar espacios de libertad a las propias familias. Bueno, pues hay que seguir, como tú dices, trabajando, ¿no? E incidiendo en darle ese papel, porque ahí es donde están las escuelas del amor, realmente, ¿no? Nacen ahí en la familia, porque no solamente es importante educar desde el estilo educativo, sino por esa parte afectiva, ¿no? Que es lo que
nos hace pues ser lo que somos, humanos, ¿no? Esa parte, y más cuando lo tecnológico pues va acompañando, y tiene que ser también pues para que sigamos teniendo nuestro corazón que no es de hojalata, sino que sigue sintiendo y teniendo pues esas neuronas. Esa parte afectiva me parece esencial, ¿eh? O sea, creo que es fundamental. En política, por ejemplo, durante mucho tiempo se desligó los afectos de la política. Yo creo que es esencial que los volvamos a poner en el centro. O sea, creo que es el mensaje más importante de la conversación que estamos teniendo hoy aquí. El recuperar esas escuelas del amor que llamas tú, yo creo que es esencial, que bajaría mucho el nivel de crispación social que tenemos, y con ello muchos de los problemas de violencia o de problemas de salud mental. Por lo tanto, creo que eso es esencial. Bueno, pues te invito a la Escuela del Amor, lo digo ya públicamente, la invitamos, ¿no? Porque fíjate que yo parto de la Escuela del Amor de la filosofía amazónica, que es el Ayinca Usai. La Ayinca Usai, si nos lo extrapolamos, es la mejor manera de hacer democracia para un pueblo, porque la Ayinca Usai parte del buen vivir, del buen danzar, del buen comer, del buen beber, pero fíjate que parte del respeto a las mujeres, parte del respeto a los mayores, es decir, vuelve a poner el foco en la necesidad de cooperar, de coordinar, de crear espacios, como tú dices, de diálogo en el pueblo, en la sociedad. O sea, le devuelve al pueblo toda, como tú dices, toda la energía y todo el peso, pero sobre todo parte del principio, la Ayinca Usai, que cuando tú estás bien contigo mismo, estás bien con todo el mundo, porque estás en paz. Y esa paz tuya interior es la que hace que, como tú dices, que hablemos, que no utilice la violencia, porque yo te quiero, ¿no? Eres importante en mi vida, porque parte de esa parte de amor incondicional. Te quiero porque eres persona, porque estás aquí conmigo, porque estás en este mundo, ¿no? Y en esa parte de la Ayinca Usai, donde uno está absolutamente alienado con quién eres, con la naturaleza, con los animales, con los ríos, con los árboles, incluso con las montañas, con las piedras, con la madre naturaleza, pues nos permite también que el cuidarme yo, cuido de ti, introducimos ese término tan importante que es la corresponsabilidad, y que acabo cuidando el planeta, que no se nos puede olvidar, porque fíjate que, como ellos dicen, María, la Pachamama tiene nombre de mujer porque la madre tierra es mujer. Luego nos devuelve también a las raíces a las mujeres, ¿no? Así que creo que sí, que debemos desde la política, fíjate, desde el ayuntamiento, desde la policía, desde el psicólogo, del centro de salud, desde la calle del ciudadano, desde el niño, lo que tú dices, o el adolescente, que transmitir esos valores éticos y morales, ¿no? Y sobre todo ese afecto tan necesario, porque si quitamos los sentimientos, nos deshumanizamos como especie. Absolutamente. Y construir la confianza desde esa incondicionalidad que tú mencionabas me parece esencial. Así que me encanta, leeré más sobre el tema y me encantará seguir escuchando vuestro programa de radio para seguir aprendiendo. Bueno, que conste que yo me lo llevé a un congreso, fíjate, de corrupción política, hablé de la Ayinca Usai, ¿no? Y de esa necesidad de rescatar, es una filosofía, como te decía, pero creo que es una filosofía que podemos rescatar muchísimos valores, aprender mucho. Yo creo que también la clave está en la humildad, como la que tú tienes. Por eso hay que irse a determinados países, hay que ir a Latinoamérica, hay que ir a África, como tú vas a determinados sitios, o hay que ir simplemente a nuestra ciudad, a los barrios de acción preferente, a las etnias, como puede ser la etnia gitana, para conocer, no para leccionar, sino para aprender de ellos, ¿no? Yo trabajo mucho con mujeres gitanas, entonces yo aprendo continuamente de ellas. Ellas te ven a ti como una mujer empoderada, pero yo las veo a ellas como mujeres empoderadas que tienen que luchar por muchas cosas, ¿no? Y amar pues, su propia cultura, lo cual está muy bien, aprender de todas las personas, ¿no? Entonces creo que si vamos con esa humildad, aprendiendo de las personas que menos tienen, que yo creo que son las que más valoran las cosas.
Sí, bueno, yo creo que al final lo que tenemos que garantizar el enfoque es de derechos y no estamos haciendo una ayuda o no estamos siendo solidarios, sino que lo que estaremos estableciendo es un canal en el que se garantizan los derechos y nadie mejor que los propios sujetos de derecho para liderarlos, ¿no? Yo creo mucho en los líderes locales, en las lideresas locales, en nuestro caso en Tanzania, porque al final nadie mejor que ellas para liderar el cambio que en su sociedad entienden que es el que tienen que hacer, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto, aprendemos todos los días. Yo aprendo muchísimo aquí también en Madrid, en todos los distritos en los que trabajamos y bueno, yo creo que al final la solución siempre está en esa conversación que hoy podemos decir que es esa mediación, ¿no? O sea, yo creo que al final todos los problemas del mundo se podrían resolver en esta mesa si en esta mesa estuvieran sentadas las personas que pueden decidir sobre ello, ¿no? Y yo creo que los distintos problemas del mundo tienen distintos niveles de solución y que muchas de esas personas que tenemos que sentarnos en la mesa somos nosotros y nosotras mismas. Muchas veces en casa, en el cole, en problemas cotidianos y otras veces en política, como es nuestro caso. Mediación amorosa, ¿no? Perfecto. Podríamos añadirle esa parte de afecto, ¿no? Que estábamos comentando, de hacer las cosas pues con amor, como tú las haces, con esa pasión, ¿no? Con la que nos estás transmitiendo en esta tarde, pues todas las cosas que tú emprendes y las que tú crees realmente que contribuirían a poner ese granito de arena para que las cosas sean mejor. Mira, no puedo evitarlo, lo siento, os lo tengo que decir. Sí, sé que hay muchas preguntas, pero no da tiempo porque estoy tan ilusionada hablando con María. Son tantas cosas las que queremos hablar con ella, pero os lo tengo que decir, me siento orgullosa de mi hijo. Porque fíjate que cuando él era pequeñito, una de las cosas que más me llamó la atención es que estaban jugando en el parque y estaban discutiendo sus amiguitos. Él se metió en medio, hizo así con las manitas y dijo: no discutáis, hablar para entenderos. Y yo en ese momento pensé: ¿cuándo mi hijo se ha venido a mis clases? ¿En qué momento me escuchó él hablar de mediación, ¿no? Y te das cuenta cómo lo que decíamos, pues ese gran aprendizaje empieza desde casa. Pero sobre todo yo he aprendido de él, porque de los hijos se aprende mucho. Nosotros no solo estamos para dar ejemplo y ser los responsables porque somos los adultos, sino también para aprender de ellos. Y fíjate que él siempre ha estado comprometido con la política. Ha sido embajador por Europa plantando un árbol. Él siente ahora Europa. Su limonero. Está precioso. El que plantó, él lo sigue, que sepáis que no solo plantó, sino que sigue a su limonero y sabe que está precioso. Ha participado en plenos políticos, ha hablado con su ayuntamiento, ha hablado con su alcalde, ha hecho las propuestas, participa con la Diputación de Valencia, acude a los plenos de la Diputación. Me ha dicho: mamá, esta semana quiero ir a un pleno. Se involucra, como tú dices, porque sí se puede desde la juventud hacer muchas cosas. Por eso estoy totalmente de acuerdo con el discurso que tú decías de qué importante es darles este poder. Y a día de hoy lo tengo en el Comité de Participación de Metro Valencia, defendiendo a los clientes del metro y escuchando a propuestas a través de Instagram, lo que tú dices, que le están lloviendo de todo lo que le están diciendo a él, que como persona que va a representar un miembro más de esa comisión de participación del cliente, ¿no?, en el metro, pues pueda trasladar al resto de los miembros las inquietudes de los ciudadanos, ¿no? O sea, fíjate cómo se pueden hacer grandes cosas. Así que os sigo animando, María, a que contéis con la gente más pequeñita, porque las ideas son grandes. Totalmente, y estaríamos tirando mucho talento a la basura si no lo hiciéramos. Yo creo que el ejemplo de tu hijo es maravilloso. Hay que decirle a todos los jóvenes que persigan sus sueños, que si creen efectivamente en generar cambios, que lo hagan, que pierdan el miedo y vayan al pleno y que hablen con el alcalde y que vayan a la Diputación y que acaben en un consejo de participación ciudadana, que trasladen la voz de los demás. Yo creo que una de las cosas más bonitas de formar parte, yo he formado parte de muchos procesos participativos donde creas asambleas ciudadanas, donde gente aleatoria
previamente seleccionada está ahí. Es decir, que un día le llega una carta y le dicen, ¿quieres participar de esta decisión? Dice que sí y entra en la carta. Bueno, pues que son personas que una vez han hecho el proceso son verdaderos embajadores de esa causa. Entonces, gente como tu hijo y cualquier otro joven que tenga ilusión por cambiar las cosas, hay que animarle a lo público, hay que animarle a dedicarse a la política en sentido amplio, al asociacionismo y a generar esos cambios. Porque si no, como sociedad, estaremos tirando talento a la basura que puede servir para resolver los grandes retos de ciudad, de país que tenemos por delante. Claro, porque lo que tú dices, cuando ellos se implican en la política, ven también la posibilidad de eso, lo que ellos tienen su propio talento, pues poderlo desarrollar, ¿no? Él, que es futuro ingeniero civil, le encantaría, evidentemente, trabajar como concejal de urbanismo, ¿no? Claro, está moviéndose en ese sentido, ¿no? Claro. Y bueno, pues ellos tienen como aliados también las nuevas tecnologías, las redes sociales, como es el caso tuyo, que tus ciudadanos pues se pueden poner en contacto contigo para hacerte sugerencias o peticiones y poder mejorar. Estamos terminando el programa y la verdad es que bueno, podría estar aquí contigo hablando muchísimas horas porque es un auténtico lujo y placer. Muchísimas gracias a María por habernos dedicado tu tiempo, por todo ese conocimiento que tienes, por esas ganas y sobre todo por este emprendimiento, ¿no? que llevas a través de todos tus proyectos. Pero no puedo terminar sin preguntarte cuál es el futuro, qué más proyectos, dónde te vamos a ver trabajar en los próximos meses, ya no te digo ni años, más a corto plazo. Bueno, yo creo que si me hubieran hecho esta pregunta hace 2 años, seguramente no habría sabido responder donde estoy ahora, ¿no? Yo creo que al final, y es parte quizás de una concepción de la generación a la que pertenezco, de los jóvenes, que vivimos mucho el momento actual. Entonces yo no me sé proyectar, yo sé que estaré en algún lugar en el que aporte valor, estaré intentando cambiar las cosas, no estaré en aquellos lugares donde sienta que no puedo cambiar las cosas, que me doy contra una pared, y por lo tanto espero, por supuesto, que sigamos aportando tanto desde el Ayuntamiento de Madrid para generar una ciudad mejor, menos desigual y más inclusiva, y desde todos estos proyectos que son proyectos que yo me siento muy orgullosa de que cuando he tenido que dar un paso a un lado, otras personas lo han liderado y siguen adelante. Por lo tanto, de nuevo, seguramente en proyectos nuevos, ojalá también manteniendo todos los presentes y aportando allí donde se pueda necesitar. Bueno, pues maravilloso. Mira, fíjate, escuchándote, se me ocurre que como son tantas cosas de las que tú podrías hablarnos, pues que podíamos crear un programa en el que pudiesen estar los jóvenes aquí. Totalmente. Invitarlos para que te fueran ellos haciendo preguntas, ¿no? Se me ocurre que podíamos coger jóvenes incluso de distintas profesiones, con distintos estudios, ¿no? Para que pudiesen sentarse en los micros que tenemos aquí, como ves, vacío en esta mesa, y que pudieses escuchar también sus aportaciones, lo que decíamos, sus peticiones, y que puedan escucharte a ti también las propuestas que estáis llevando a cabo, los proyectos que estáis conociendo, porque muchas veces, como tú dices, igual que decíamos que en Tanzania, ¿no?, habían 300 entidades trabajando y desconocían unas de otras, creo que a veces desconocemos qué se trabaja en política, qué hace el político, cuál es su función, porque una cosa es lo que vemos en medios y otra cosa es el trabajo que hacéis día a día en el despacho, y que ellos también puedan de alguna manera conectar con vosotros. Sería un regalo, Elena, si lo hacemos sería estupendo. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Nos quedamos con Cojo el reto, guante. cogemos el guante los dos, porque yo tendría que buscarte pues esos otros tertulianos que creo que podrían contribuir. Eso es la parte fácil, mucho. Porque yo he hecho muchos experimentos en los que he puesto algo en redes y he dicho, ¿quién se anima? Por ejemplo, cuando salíamos de la pandemia, tú lo decías, teníamos necesidad de afectos y de cariños. Y yo puse un tuit y dije, ¿quién quiere venir a tomar un café y hablar de política? Y vinieron 10 desconocidos y nos tomamos un café y hablamos de política. Y eso lo hemos seguido haciendo durante todos los meses desde entonces. Pues hagamos algo parecido en redes sociales. Vamos a seguir tomando café aquí en CLIC Radio Televisión, así que nos estáis escuchando. Reto lanzado por María Caso, atención, y por Elena, aquí en CLIC Radio Televisión. Os queremos a vosotros, a los jóvenes, a los niños, aquí en esta mesa para plantear el futuro de España.
Por favor. porque estamos hablando de esto y si me apuras, de Europa o a nivel mundial. María, ha sido un auténtico lujo y placer tenerte en el programa. Bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pero sí que es importante, si te quieren localizar los ciudadanos y las personas quieren seguir hablando contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden buscarme en Instagram sobre todo y ahí podrán escribirme un mensaje directo y yo contesto siempre. Y por LinkedIn también, por Twitter, por todas las redes sociales. Estupendo. Pues María Caso, señores, para que vean El placer ha sido mío, Elena. que es una maravilla poder hablar de todos estos temas aquí, donde en CLIC Radio Televisión, en vuestra casa, en la radio con alma. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Mil gracias.